Grupo Empresarial Morelos presenta reunión con Monseñor Ramón Castro y Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca. Antes de iniciar y cederle el uso de la palabra a nuestro orador huésped, quisiera que diéramos un espacio de tiempo para que pudiéramos desayunar y enseguida iniciaríamos. Señor obispo, si no disponen de otra cosa, buen provecho a todos y enseguida reiniciamos. Adelante, señor obispo. Deseo agradecer infinitamente la invitación de don Rafael a compartir con ustedes estos momentos. A la mayoría creo que los conozco y les saludo a todos con muchísimo cariño y quisiera compartir con ustedes una breve intervención, pero espero que sea suficientemente clara y sobre todo que tenga un provecho. La inversión de su tiempo también es importante y lo que pueda compartir, Dios permita que les ayude a tener una mayor materia de reflexión y también para iluminar decisiones. Su servidor es un pastor y mi dimensión trato siempre de que vaya en la línea y en el campo que le corresponde, como pastor que acompaña a un rebaño hacia la verdad, hacia la plenitud de la vida, hacia la experiencia de fe que aquellos que la compartimos, tenemos, aprovechamos y tratamos de profundizar. Lo que quiero compartir con ustedes tiene tres pequeños apartados. El primero lo han escuchado ya algunos de ustedes, pero me parece importante recordar algunos ejes de la realidad histórica que estamos viviendo. El segundo punto va a ser la realidad de México y lo que la Iglesia Católica está haciendo ante esta realidad. Y finalmente una exhortación. Vamos al primer punto entonces, el momento histórico que estamos viviendo. Nos han insistido desde que hubo la reunión de obispos en Aparecida, que todos aquellos que somos pastores hagamos conciencia a todas las personas que nos es posible de este momento histórico que estamos viviendo, que es un cambio de época. No me canso de decirlo porque creo que nos hace mayor necesidad de profundizar y muchos de nosotros no estamos plenamente conscientes. El ser humano se encuentra en este momento en un cambio de época. No es, como decíamos antes, una época de cambios, es algo muchísimo más radical y que se ha sucedido en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el cambio de la época antigua a la época medieval, medieval a moderna, y ahora estamos en este periodo de transición. Y eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Se acabó la época moderna y el periodo de transición es de aproximadamente 100 años y en donde todo entra en crisis. Ha sucedido ya en la historia. Todo entra en crisis, particularmente las instituciones. Entonces, no nos debe sorprender que esté en crisis la institución de la familia, la institución del Estado, etc. ¿Cuándo comenzó? Los especialistas afirman que con la creación del Internet o con el descenso del hombre a la luna fue el acontecimiento que pudo haber marcado el fin de la época moderna y el inicio de la transición. En esta transición, muchos de ustedes que son padres, quizás alguno por ahí abuelo, no entiende el comportamiento de sus hijos y de sus nietos. Y es precisamente la característica de esta crisis por la que estamos pasando, en donde hay crisis de valores, crisis de autoridad, que se manifiesta sobre todo en la juventud. Una crisis caracterizada por el relativismo, por el individualismo, y es muy preocupante
el reinado del relativismo. Dice o dijo Benedicto XVI, estamos viviendo bajo la dictadura del relativismo, donde ya no hay verdades absolutas. Cada quien tiene su propia verdad y lucha por su propia verdad. Y esto hace, por ejemplo, que la realidad de Dios sea desechada en muchos corazones, en muchas personas. Y a Dios nos estorba. Y realidades, por ejemplo, como lo que se lee en Inglaterra en los autobuses, muy probablemente Dios no existe, vive libre. O lo que se escribe en Holanda, finalmente Dios ha dejado de molestarnos, escritos en los autobuses públicos. Esta realidad pone en evidencia esta situación que estamos viviendo. Y una de las que a mí personalmente como pastor me preocupa es que en nuestros jóvenes ya no hay una frontera entre el bien y el mal. Y hay una confusión tal que al bien le llaman mal y al mal le llaman bien. Y eso, independientemente de las consecuencias éticas, morales que esto pueda traer, trae para su vida una desorientación enorme. Y los quizás educadores no saben llevarlos por un camino de mayor plenitud. Esa es la característica histórica que estamos viviendo, que todos tengamos conciencia de ello y como en una forma sencilla trato de explicar, si nosotros supiéramos que viene un huracán, nos preparamos para el huracán, hacemos todo lo necesario para que cuando llegue las consecuencias sean las menos dramáticas. Estamos no frente a un huracán de viento y de lluvia, estamos ante un huracán que está convulsionando la esencia del ser humano y muchos de nosotros nos ha tomado desprevenidos. Entonces, ¿qué hacer ante esta realidad? Sobre todo con la responsabilidad histórica de aquellos que tienen autoridad y tienen un servicio público que desempeñar, o empresarios como ustedes, o artistas, o literatos. ¿Cómo ayudar a nuestros hermanos a compartir este camino y a salir airosos de él? Hay muchísimo más que decir, pero solo para recordarlo y para ubicarnos. El segundo punto, la realidad histórica que está viviendo México. Muchos de ustedes son especialistas y saben manejar el tema mucho mejor que su servidor. Sin embargo, puedo decirles lo que la Iglesia ha estado manejando. Desde el año 2000, al inicio del nuevo milenio, del tercer milenio, la Iglesia mexicana sacó un documento sumamente interesante, en donde se hace un análisis de la realidad mexicana y en donde, fíjense, hace 14 años se señalaba, por ejemplo, las consecuencias drásticas, dramáticas de la violencia, de la inseguridad y de la intervención del crimen organizado, del narcotráfico en las autoridades. Hace 14 años se señalaba ya la presencia de este problema. Hace 4 años el episcopado mexicano sacó otro documento, preocupados por la realidad tan tremenda de violencia, inseguridad y corrupción que vive México. Este documento se llama Cristo, nuestra paz, para que México tenga vida digna. Se hace un análisis de ver, juzgar y actuar. Y el análisis que hacemos de la sociedad mexicana creo que es bastante profundo. Nos costó 14 meses hacer ese documento, 14 meses, y hacer que se lograra un consenso en todos los obispos. El análisis es verdaderamente interesante y pone en evidencia las heridas por las que está pasando todo el país. Ver, después juzgar, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer ante esta realidad? Y recurrimos a los instrumentos que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, la experiencia que tiene la Iglesia de acompañar a la humanidad, la experiencia también y la propuesta del magisterio de la Iglesia. Señalamos qué podemos hacer, cómo podemos encontrar una luz para salir de este túnel. Y finalmente, juzgar, actuar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué propone concretamente la Iglesia? Este documento, que tiene más de 4 años,
Imagínense ustedes, convocamos en la Ciudad de México a todos los medios de comunicación posibles, radio, televisión, periódicos, revistas. Del 100% de las invitaciones entregadas, solo asistió el 20%. Y de ese 20% pusieron el documento en las últimas páginas de sus periódicos o en los últimos tiempos de sus noticieros. Desgraciadamente no fue conocido y la propuesta que con tanto entusiasmo preparamos se ha quedado en parroquias solamente y no ha tenido la difusión de algo que creemos realmente hubiera podido ayudar a solucionar y a evitar lo que acaba de pasar en Iguala. Allí lo señalamos, allí lo decimos, y sin embargo nadie nos hizo caso, casi nadie. Si hubiera cometido una falta el obispo en ese entonces de Campeche, les aseguro que lo usaban hasta en Australia. Sin embargo, cuando son las cosas buenas, las proposiciones que pueden ayudar y cambiar, sobre todo si vienen de la iglesia, hay prejuicios, desgraciadamente, y se hacen automáticamente a un lado. Hoy queremos volver a retomar el tema y estamos muy preocupados y nos hemos pronunciado concretamente en el caso de Iguala con los normalistas desaparecidos, porque ha sido un fenómeno extraordinariamente fuerte en México, como no lo habíamos encontrado en muchos años. Y queremos dar una respuesta a esta realidad. Y tenemos concretamente, de momento, una urgente respuesta pastoral que creemos nos surge y es a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Pastoralmente hablando, muchos de ellos están olvidados. Y para evitar que el odio, la venganza, los pueda llevar a una respuesta negativa al sufrimiento que están llevando, entonces estamos haciendo y queremos seguir trabajando fuertemente en ello, equipos de trabajo que puedan ayudar a esas personas desde el punto de vista psicológico, pastoral, jurídico, sobre todo psicológico, espiritual, para poder infundir en sus corazones la capacidad del perdón, de la reconciliación. Y esta reconciliación es un elemento también fundamental para que México pueda seguir adelante y responder a esta situación tan difícil que estamos viviendo. Además de ello, hemos iniciado bajo nuestra perspectiva y nuestras posibilidades, una fuerte campaña en pro de la paz. Hay un sitio en internet, /por un México en paz, en donde estamos tratando de llevar a donde sea posible una campaña fuerte de la paz, y está ya dividida en capítulos. En el tiempo de Adviento hicimos fuertemente esta campaña, en el tiempo de las posadas y ahora en este tiempo ordinario que acabamos de comenzar o vamos a comenzar. Pero también aquí no hemos tenido todo el eco que hubiéramos querido. Es una campaña que lleva frases curativas, que lleva frases de reconciliación y sin embargo también no ha tenido el eco. Pero lo estamos intentando. Dios mediante, esta tarde su servidor va a participar en una reunión de vicarios de todo el país, vicarios de pastoral, y ahí es donde vamos a hablar de que necesitamos en cada diócesis y en cada parroquia atender esta cuestión, esta realidad y dar una respuesta a lo que la gente espera de nosotros, sanando, reconciliando, llevando un mensaje de paz, pero también acompañado de la verdad. Y dentro de esa verdad, una de las cosas que más nos preocupan es la corrupción. Verdaderamente, cuando uno escucha aquí en Morelos, cuando me entero de situaciones tan tremendamente podridas, siento una incapacidad y una impotencia. Y digo, por eso estamos como estamos. Es verdaderamente preocupante. Y es el ejemplo que muchos jóvenes están viviendo y ya lo consideran y lo ven como algo normal. Yo creo que en este momento, quienes tenemos una responsabilidad, en conciencia tenemos que trabajar. En conciencia tenemos que dar una respuesta, porque algún día vamos a entregar cuentas al Creador.
tengamos fe o no tengamos fe. La realidad es que mi conciencia me habla y a esa conciencia le debo responder. Y no puedo llevar una bipolaridad en mis actitudes y en mis valores. Dios quiera que esto nos ayude a todos. Y ahí va la tercera parte precisamente de mi participación. Estamos comenzando un año nuevo, propósitos nuevos, deseos mejores. Me lo digo a mí mismo y se los comparto también a ustedes. Vamos trabajando para dar lo mejor de nosotros mismos. El ser humano vive una lucha toda su vida entre el bien y el mal. Lo ha advertido Jesucristo. Lo ha advertido en una parábola bellísima de la cizaña. Se llama así, la parábola de la cizaña. Dice Jesús, un sembrador sembró trigo, mucho trigo, la mejor semilla. Se fueron a dormir, él y sus trabajadores. De noche llegó el mal y sembró la cizaña. La cizaña y el trigo se parecen muchísimo. Cuando empezaron a crecer, fueron los trabajadores a decirle, Señor, está saliendo cizaña también en el campo de trigo. Alguien la sembró. Y dice el dueño, bueno, esperemos a que llegue la cosecha, porque si en este momento tratan de arrancar la cizaña, van a arrancar también el trigo. Hasta que llegue la cosecha, se paran y queman la cizaña. ¿Cuál es la enseñanza? Precisamente esta lucha entre el bien y el mal que todo ser humano tiene. Todo ser humano. Ninguno de nosotros está exento. Y tenemos que estar luchando constantemente para que la cizaña no crezca. Cualquier pequeño descuido, inmediatamente, como la hierba mala, casi sin agua, crece y ahoga el trigo. ¿Cuántos de nosotros quedamos sorprendidos? Fulano de tal, un hombre que había sido muy honesto, muy bueno, de repente se casa y se va con la secretaria y olvida a la esposa y a los hijos. Fulano de tal o mengana de tal, con tantos principios, de repente descubrimos una parte tan negativa, sea cual sea. Se descuidó y de inmediato vino la cizaña y ahogó el trigo. De ahí la necesidad para aquellos que tenemos fe, de una vida profunda espiritual, de una conexión firme con Jesús y con los valores que den lo mejor de mí. Este año nuevo, entonces, conscientes de esa lucha que cada uno de nosotros tiene en su corazón como ser humano, tratemos de dar lo mejor en la trinchera donde nos corresponde. Ustedes como empresarios, como artistas, como literatos, como periodistas, todos allí tenemos tanto que hacer. Su servidor, en donde Dios lo ha puesto, tratando de ser auténtico, coherente y de servir. Pero también soy humano y también tengo que estar luchando para que la cizaña no me ahogue, porque de alguna o de otra manera lo puede hacer. Qué bello, y con esto concluyo, porque me dijo don Rafael, no dure mucho, que nos tenemos que ir a trabajar. Y como ya me conoce, entonces, qué bello sería que al final de nuestra vida estemos en paz con nuestra conciencia. Qué bello sería terminar los días viviendo en el amor, no ser odiados, ni viviendo en la soledad, porque hemos sido capaces de ahuyentar a todos de nuestra vida. Qué bello sería decir, muero dejando una familia mejor, un Morelos mejor, una Cuernavaca mejor. Y termino también con esto, aquello que me gusta tanto de Amado Nervo. Al final de mi vida, yo vi que fui el arquitecto de mi propio destino. Somos arquitectos en ese sentido de nuestro propio destino. Dios nos da tantas capacidades y potencialidades, pero jamás nos manipula, jamás, nunca nos va a forzar a hacer algo que nuestro libre albedrío no le permita. Al final de mi vida yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que el Señor nos ayude a todos y nos permita este 2015, ante un horizonte tan oscuro y problemático que divisamos, decir, di lo mejor, como ser humano, como empresario, como cristiano, los que profesen esta fe. Así que mucho ánimo y muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor obispo.